Lectura del día. Lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículo del 14 al 29. En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo: teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quien quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué: no nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo: ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos: somos testigos. Josué les dijo entonces: apártense, pues, de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamientos y normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor, su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de Jeremías. Capítulo 38, versículo del 4 al 6 y del 8 al 10. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre,
porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos, que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven:
Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de los jueces. Capítulo 6, versículo del 11 al 24a. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo, no temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos,
para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de los jueces, capítulo 9, versículo del 6 al 15. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Miló, y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim, y desde ahí levantó la voz y clamó: «Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes». Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo: «Sé nuestro rey». Pero el olivo les respondió: «¿Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles?». Entonces los árboles le dijeron a la higuera: «Ven a ser nuestro rey». La higuera les respondió: «¿Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles?». Le dijeron luego los árboles a la vid: «Ven a ser nuestro rey». La vid les respondió: «¿Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles?». Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: «Ven a ser nuestro rey». La zarza les respondió: «Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra,
Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de los jueces. Capítulo 11, versículo del 29 al 39. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés, pasó por Mizpá de Galaad, y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo: «Si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto». Jefté marchó contra los amonitas, y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima, y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, los salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: «¡Ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme». Ella le dijo: «Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos». Después le dijo a su padre: «Concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos». Él le respondió: «Vete», y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre, y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda». Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?». Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1:3 al 8, del 14 al 16 y 22. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvase cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este momento de oración y celebración, te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que podamos comprender tu mensaje y vivirlo con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del día. Lectura del libro de Ruth. Capítulo 2, versículos del 1 al 3, 4, del 8 al 11, y del 13 y 17. Tenía Noemí, por parte de su marido, Elimelec, un pariente de muy buena posición, llamado Booz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo, que para suerte de ella, pertenecía a Booz, el de la familia de Elimelec. Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Booz le respondió: me han contado todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra. Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías.
Después de algún tiempo, Booz se casó con Ruth. Se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí, diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí», y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.